es un signo de madurez el que ustedes se planteen ni más ni menos que el tema del conflicto en relación con el ámbito comunitario, ¿no? Así que un gusto, agradezco mucho la invitación y vamos allá. Yo estoy en mi propia reflexión, aparte del cariño, me va a hacer poder ir entrando en materia, a medida, porque no sé hablarme, me estoy viendo a mí solo y no es lo que deseo, sino me encantaría verles a todas, pero me las puedo imaginar, he estado tantas veces con vosotras allá que puedo imaginarlo. Vamos allá, por favor. Lo que vamos a hacer es partir de una definición de conflicto, ¿vale? Después vamos a hacer una tipología, vamos a ver qué tipos de situaciones, litigios, pleitos, desavenencias se suelen producir en el ámbito comunitario y luego voy a atreverme a sugerirles varias cosas que pueden dar camino a tratamientos posteriores a profundizar, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos en pantalla. Esta es una muy buena definición del proyecto Milo. Hay muchas, hay cientos de definiciones de conflicto. Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas o grupos, podemos añadir ahí instituciones, organizaciones, entidades, están en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, algunos están en enfrentamiento, en confrontación, en pelea, en litigio, ponen algunos, porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores, 5 temas ahí, hasta ahora en las teorías clásicas de la mediación durante décadas solo se hablaba del PIN, posiciones, intereses y necesidades, como el PIN de nuestras tarjetas. Para los que muchas de ustedes ya lo conocerán, pero los que no, quedes ya con ese aporte porque es importante. Cuando tengas un problema, un litigio, un enfrentamiento, ¿cuál es tu posición? ¿Y cuál es la posición de la otra parte? ¿Qué interés hay? En mediación y en conflictología distinguimos los intereses de esencia y los intereses de relación. A veces se discute por algo nimio, una pareja puede discutir porque él deja la pasta de dientes pegada en el lavabo o no deja bien el baño. Se puede discutir por eso y de hecho el interés es un interés clarísimo. Pero debajo hay un interés de relación. Donde está el conflicto sí está en lo manifiesto, pero suele estar en lo latente. Tienen ustedes los que no estén en estos temas, que hablar de conflictividad manifiesta y conflictividad latente, ¿vale? Entonces tenemos posiciones, es decir, uno se planta de una manera, cooperativa, conflictual, hostil, no, lo que sea, ¿no? Jerárquica o no. Luego uno tiene unos intereses, ¿no? Por lo que sea, somos las personas, en buena parte somos un conjunto de intereses. Y luego hay un matiz importante que no coincide y es las necesidades. No es exactamente, se puede tener un determinado interés, pero la necesidad es más profunda, es más psicológica. Muchas veces se está peleando porque no se satisface una necesidad. Ayer y antier estaba yo en una premediación para una organización que tenemos en Europa y hay un conflicto y una de las partes lo que tiene es una inmensa necesidad de reconocimiento, de que se le valore lo que ha hecho y siente que no se le valora. Es una necesidad profunda. Bien, y el proyecto Milo añadió 2 características muy importantes: los deseos y los valores. Muchas veces peleamos, nos enfrentamos por el deseo. Si el ser humano es un conjunto de intereses gigante, ¿qué decir de todas las cosmovisiones que hay? Quizá la que más lo ha abordado es el budismo, ¿no? Sobre el deseo, el apego. Estamos apegados al deseo, ¿no? Muchas veces un deseo de posesión, de manipulación, de culpabilización o no, o un deseo de cariño, de amor, de verse decepcionada, ¿no? Etcétera, ¿no? Los deseos se relacionan también con las necesidades, pero es todavía más profundo, ¿no? Y luego ya los valores, ya es un tema cognitivo,
ya ni siquiera es conductual, porque el interés se puede manifestar, como decía antes, pero es que el valor, los valores y contravalores, es decir, ¿cuál es tu valor de la igualdad humana, de la igualdad de género, de la igualdad social, de la igualdad de oportunidades? ¿Cuáles son tus valores de conservación o revolución o reforma? ¿Cuál es tu valor como persona, ¿no? Como profesional? ¿Qué valoras más? ¿Qué valoras menos? ¿Lo valoran los demás? ¿Te sientes valorada? ¿Valoras tú a los demás? Muchas veces es axiológico el conflicto, ¿eh? Entonces, muy importante en esta concepción que todo eso, ese pentágono, posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores, son incompatibles. O, aquí para mí viene la clave de la definición, o son percibidos como incompatibles. ¿Cuántas veces en el conflicto es no hay nada que hacer, esto es lo que hay, esto no lo resuelve nadie? Bueno, Trump dice una cosa, China dice otra, en fin, esto es incompatible, o tal o cual, ¿no? La O, yo digo, le llamo la O, el dominio de la O, ¿no? Pero en conflictología, en facilitación, en mediación, en arbitraje, sabemos perfectamente que está la I, que es, bueno, bien, lo que planteas en cierto aspecto vale, pero esto otro también. ¿Qué os parece si sumamos? Y ya empiezan las cosas a no ser compatibles. Por eso hay muchas técnicas de reformulación del conflicto, connotación positiva, hay cantidad de técnicas para darle la vuelta al calcetín. Dejémoslo aquí, que seguro que será objeto de varias preguntas. Vamos a la siguiente, entonces. Voy a pasar a mirar aquí porque a veces la veo pequeña, no pasa nada. Ahí es... Bien, gracias. Bueno, he hecho una reflexión de los 10 años del proyecto ICI, de todos los lugares que conozco y qué conflictos se daban, qué tensiones. Y les voy a decir una enumeración para que ustedes luego se sitúen cuál les puede interesar, ¿no? Aquí hay un matiz importante que yo hablé con las compañeras. Hemos enfocado el seminario hacia una gestión del conflicto, una gestión positiva, una gestión participativa, una gestión pacífica, ¿vale? Porque los conflictos se pueden gestionar de forma destructiva, de forma hostil, de forma agresiva. Una gestión con las 3 P's, positiva, participativa, pacífica, de la conflictividad humana en relación con el ámbito comunitario. Aquí está el matiz. Nos hemos centrado en este seminario en no tanto qué conflictos se dan en la comunidad, sino como ustedes tanto en Fuerteventura participa como San Miguel de Obama, ¿verdad? Perdón, que no lo digo bien, de Abona, disculparme, San Miguel de Abona. Como ustedes están en algún lugar con procesos participativos abiertos, en otro lugar muy a punto de irlo desarrollando, pues lo vamos a centrar en qué tensiones puede haber en el proceso comunitario, ¿vale? Otro día podemos hablar de, en un barrio, en un distrito, qué conflictos hay. La basura, la música, mil cosas, ¿no? Pero aquí ahora es vosotras como protagonistas, los activistas, están creando algo. Hay hoy en la sala técnicos de la administración, hay personas que son líderes de entidades, hay gente, bueno, pues ustedes tienen una vivencia del proceso comunitario, ¿no? Evidentemente estamos llamando proceso a eso tan difícil y es no un proyecto, no una iniciativa, sino un conjunto de acuerdos y de movilizaciones para ir desarrollando algo. Cuando esto ocurre en la terminología del proyecto de intervención comunitaria intercultural, como bien me planteaban las compañeras, pues hay varios protagonistas. Esta es una palabra bella, ¿eh? Aquí ya no hablamos de usuarios, que también, de beneficiarios, que también, sino de protagonistas. Entonces, ustedes, como protagonistas, pueden tomar un rol institucional, pueden tomar un rol técnico, pueden tomar un rol social. Esto es algo que hemos comentado en algunos seminarios, algunos ya lo conocéis, otras quizás no, y es que cuando se va a hacer algo, en San Miguel de Abona o en Fuerteventura, etcétera, pues bueno, pues hay que contar obviamente con la institucionalidad, con el poder local, con el cabildo, con el gobierno, etcétera. Hay instituciones, representantes, y eso tiene una lógica política.
una lógica institucional, que es plazos, oposición, acuerdo, elecciones, presupuesto, norma, etcétera. Esto es así. Pero es que luego los profesionales, los voluntarios, profesionales también, es decir, profesionales contratados o voluntarios, ya sean de las administraciones, ya sean de la sociedad civil, es una lógica en la que tenemos nosotros la técnica, y es esto se puede, esto no se puede, esto sí se hizo una vez, aquí hay un background, aquí hay una iniciativa, es una lógica técnica. Y está el mundo social, el protagonista clave de las comunidades, que es pues todos los vecinos, las vecinas, los residentes, los recién llegados, los nuevos pobladores, los líderes, las entidades, las fundaciones, cuya lógica es social, es cómo conseguimos mejorar la calidad de vida. Claro, claro, perfiles tan diferentes, a su vez, cada uno de ellos diverso, porque hay funcionarios y funcionarios de una agencia y de un departamento, que llevan 30 años en la administración o que acaban de empezar, que son funcionarios del Estado o contratados. Es decir, el mundo institucional es totalmente diverso. No hay solo diversidad cultural, hay una diversidad al interior de las instituciones. Pero ¿qué decir de los profesionales? Los técnicos, las educadoras, las mediadoras, las agentes de igualdad, todo el personal de salud, el personal de educación. Bueno, hay una diversidad enorme y luego hay una idiosincrasia, hay una forma de ser cada persona. Así que tenemos tres protagonistas, por no hablar de los empresarios, los medios de comunicación, etcétera, pero tenemos todo un... Entonces, repasando, pues bueno, solo lo enumero para quizás poderlo apuntar. Oye, Carlos, profundiza en esto. Mira, aquí está pasando esto, ¿no? Una palabra clave cuando ustedes analicen el conflicto, quizá la palabra principal, es entre. Entre. Y segunda pregunta más importante, es decir, ¿entre quiénes? La segunda pregunta les sugiero para analizar un problema que les preocupe es ¿y cuál es el motivo? ¿Vale? Me oirán, me están ustedes escuchando hablar de conflicto y luego digo tensiones, luego digo litigios, luego digo pleito, desavenencia, divergencias, peleas, malentendidos. ¿Por qué? No es todo lo mismo, pero es que no hay que abusar de la palabra conflicto. No llamarle conflicto a cualquier cosa, porque si en un sentido muy amplio, como hemos visto antes, sí, se puede hablar de que una desaveniencia es un conflicto, pero conviene llamarle las cosas de la forma más simple y cercana posible. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, pregúntense entre quiénes es, que esto se llama técnicamente definir las partes. ¿Cuáles son las partes, verdad? ¿Y por qué se pelea? ¿Cuál es el motivo? ¿No? Pues siempre puede ser manifiesto, puede ser latente, oculto, cambiante, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos entre quienes, pues puede ser en esta tipología, a veces ustedes se van a enfrentar a que el problema está entre la institución y los profesionales. Un ejemplo, un motivo que hay ahí claro, la toma de decisiones. La toma de decisiones. El profesional va al proceso comunitario, está muy animado, deciden tal cosa, vamos a hacer la escuela de verano así, 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 pero a veces su jefa o jefe dice dónde has ido. Yo esta mañana me han dado la triste noticia de la cesión de un responsable institucional que la han cesado y en buena parte es por este motivo, porque sus jefes no están de acuerdo con lo que venía planteando, que lo venía planteando de una manera profesional y muy correcta. Pero bueno, luego tenemos otro tema que sería entre instituciones públicas, ¿verdad? Y la ciudadanía. Aquí sería el poder, digamos, y la ciudadanía. Bueno, el poder va a tener un discurso en el proceso comunitario y la comunidad un discurso cada vez mejor, integración, inclusión. Esto, por supuesto, hace mucho tiempo que dominan el discurso. Ahora ya han surgido otras posiciones ideológicas con discursos adversos, pero por el interés del niño, el interés del menor, en fin, cosas correctas como discurso, ¿verdad? Pero es que, claro, la ciudadanía, eso sabe que vale lo que vale, que eso es un discurso, que puede ser correcto o no, pero tú quieres hechos, reivindicaciones. No. Sí, está muy bien, pero
y este suele ser un objeto de conflicto claramente, ¿eh? No me puedo detener en ello, pero sí que vean un poco los tipos, ¿no?, entre los profesionales y la ciudadanía, ¿no? Claro, porque el técnico, si le invitan a ir a un determinado barrio en pleno sábado para una actividad, va a ir, pero va a decir, pero esto no es mi horario de trabajo. ¿Y aquí cómo estoy? ¿Como ciudadano o como profesional? Y si me hablan como profesional, entonces muchas veces sienten una crítica y una presión desde la ciudadanía que no aceptan y muchos se refugian en la comodidad del despacho. Bueno, yo hasta aquí he llegado, yo hago lo que puedo, pero de mi despacho no salgo, de mi norma no salgo. Y claro, el planteamiento del proceso comunitario es mucho más abierto y flexible. Bueno, vamos a ver, pasa un poquito más, por favor, para ver, desarrollando este esquema, solamente decirles que hasta ahora no hemos tenido en cuenta la diversidad interna. Entonces, también les puede estar ocurriendo, o puede, yo he vivido muchas cosas de este tipo, que en el seno de las administraciones hay desavenencias muy importantes. A veces hay pelea o digamos, distanciamiento por precisamente cómo enfocar el proceso comunitario. No todo el mundo lo ve igual, ¿eh? Para unos es una actividad más o es una iniciativa, para otros es algo mucho más complejo. Hay quien quiere controlar el proceso, que por definición no se puede controlar. Se puede controlar un proyecto de aprendizaje de la lengua para extranjeros. Bueno, pues, ¿cuántos van? ¿Cuál es la metodología? Eso es un proyecto, una iniciativa, fácil de controlar. Tiene 6 meses, un año. Pero un proceso, ¿cuándo acaba un proceso? ¿Quién es el líder o la lideresa del proceso? ¿A quién le pertenece el proceso? Entonces, a veces, dentro de la administración, sobre esto no hay acuerdo. Y tampoco sobre qué competencias tiene cada cual y cuál es tu rol, ¿no? Es decir, la administración puede, desde nosotros somos invitados al proceso, es una actitud, hasta llevamos el proceso. Pero si somos los que financiamos el tema, ¿cómo no vamos a controlar? Etcétera, etcétera, ¿verdad? También hay una gran diversidad, como dije antes, en el seno de los profesionales. ¿Cuáles suelen ser ahí los conflictos, no? De nuevo, su implicación en el proceso. Hay, por tomar las escuelas, he visto gente, vamos, en los claustros de las escuelas, es que casi siempre hay 4, 5, 6 personas que están absolutamente encantadas de lo que está ocurriendo en la escuela, discutiendo la diversidad cultural, abriéndose al barrio, como ocurrió en Taco o en Lanzarote, felices. Luego hay otros que, bueno, puedo colaborar quizás. Y luego hay una parte que está en contra. Es decir, esto no es nuestra función, nos llegan cada vez más temas, ahora resulta que además de los exámenes y la transversal de igualdad, ahora nos toca esto del proceso. En fin, aquí hay un conflicto interno en el seno, en este caso de la escuela, y ocurre en los hospitales. Cómo tratar las enfermedades tropicales propias, cómo tratar la cultura, religiosidad y cosmovisión del paciente. Esto no, muchas veces no hay acuerdo en todo esto, ¿no? Les puedo poner casos de pediatras, por ejemplo, absolutamente enfrentados con temas de cómo tratar al niño. Pediatras españoles con pediatría china, por ejemplo, ¿no? Y luego ya en la ciudadanía, ¿qué decir? En un mundo muy fragmentado, que cada entidad tiene su línea, ahí lo que se suele ocurrir, aparte de las disparidades sobre el valor, el sentido del proceso comunitario, que ya lo he señalado, aquí el punto conflictivo suele ser la estrategia a seguir. El conflicto suele ser entre quienes dicen solo reivindicando y luchando contra el ayuntamiento, el cabildo, con manifestaciones y presión vamos a conseguir algo, a los que dicen si solo hay eso nos vamos a estrellar y convendría un funcionamiento más de consenso y más de corresponsabilidad con la administración, lo que sería una línea más transformadora o radical más que transformadora y reformista. Esto es constante, ¿no?
la actitud ante los poderes públicos, confrontación o consenso, ¿verdad? Y luego también hay, y esto es muy importante, los lugares pequeños. Canarias tiene multitud de lugares pequeños y es, creo que me lo señalaba Gladys el otro día, me parece que era, la accesibilidad a las administraciones o servicios públicos. Hay quien cree que la forma de acceder es, pues eso, lo de siempre, ¿eh? Una amistad que te presenta a no sé quién, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues una accesibilidad individualizada, porque muy local, esto es muy local. Pero hay otros que piensan que esto hay que protocolizarlo, que esto hay que trabajarlo para que haya toda una oficina de ciudadanía, de accesibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el tema, como ven, hay todo un panorama, solo les he dado un esquema para poder pensar, oye, esto que me pasa, de qué tipo es, entre quiénes, por qué motivo, etcétera. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué hacer ante una situación o conflicto en el proceso comunitario? Cuando formulé esta pregunta, me dio casi terror, porque llevo, no sé, 30 o 40 años dedicado a esto y digo, Dios mío, ¿y qué les digo? ¿No? Porque es que hay tanto que comentar, se ha avanzado tanto que dije, no, necesito hacer. Entonces lo que hice fue, lo que les sugiero es, vamos a suponer que todavía no entramos en mediación o en facilitación, no, sino que antes de ir a una mediación, ¿cuántas cosas? Entonces se me ocurrieron las siguientes, no se me ocurrieron, sino que destaco de mi experiencia las siguientes cuestiones. Primero, ante una situación conflictiva, lo previo, no es lo más importante, lo previo es analizar la situación. Evidentemente, el bote pronto, yo creo que tal, pues aquí lo que pasa es cual, eso es buenísimo. Siempre he admirado a las personas que son muy directas, ¿no? Como decía Einstein, hace falta hacer las cosas sencillas. Y añadió Einstein, pero no simplonas. Una cosa es lo sencillo, lo directo, que es muy bueno, muy bueno. Dilo de la forma más sencilla. Muchas de ustedes que son amigas mías, yo las oigo y me enseñan un montón porque lo dicen tal cual. Vale, pero tenemos que tener cuidado porque a veces el tal cual, el tema es un poquito más complejo. A veces es más complejo. Bueno, yo les animo a que colectivicen las reflexiones. Es buenísimo lo que se llama el grupo de reflexión. Se hace un equipo de reflexión. Cada uno dice lo que considera y de ahí surge siempre una luz. Una luz de la intersubjetividad. ¿Vale? Les he pasado en bibliografía 3 pautas, guías o métodos. Una es la de Jean-Paul Lederach, persona, problema, proceso, para el análisis. Es decir, qué pasa con las personas, qué pasa con los problemas, qué está pasando en el proceso. Es un magnífico esquema de Jean-Paul Lederach, se lo he pasado. Y luego también pueden trabajar con los esposos Cornelius, la pareja Cornelius. Lederach es norteamericano menonita, estadounidense menonita, y los Cornelius son australianos. Y luego, con toda modestia, les he pasado el propio esquema de la Universidad Autónoma de Madrid, como estuve dirigiendo con Fadila Mamar durante 11 años, todo el mayor equipo de mediación que ha habido en España, mediación intercultural, 56 mediadores, pues después de 11 años reuniéndonos casi todos los martes, comprenderán la experiencia tan increíble que se acumuló. Entonces di un esquema de cómo analizar un conflicto, cómo hacer un sociodrama, y luego toda la lista enorme de conceptos que se pueden manejar a la hora del análisis, ¿verdad? Entonces, cuenten con ello, son 3 documentos de los 5 o 6 que he pasado esta mañana. Así que los distribuyen, los pueden analizar, los pueden aplicar, podemos alguna vez coger un caso y hacer un análisis y luego un sociodrama, etcétera, ¿vale? Pasa, por favor. ¿Qué segundo pista podemos discutir ahora en el coloquio? Bueno, pues según vayas concibiendo, y lo digo en gerundio, porque el análisis nunca acaba, uno de los errores es analizar la situación y quedarte en ello. La situación es cambiante, tu posición es cambiante, las posiciones de los otros son cambiantes y es muy importante actualizar la visión. Pero en cualquier caso, desde que uno empieza a pensar sobre la situación,
pues plantearte múltiples preguntas para ir a, bueno, ¿qué hacemos? Esta es la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué procede? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Y quién o quiénes deben hacer qué? En el caso que les he dicho de una entidad europea, los 3 personas que fuimos delegadas para empezar lo que se llaman los buenos oficios, entre una persona de la organización y el conjunto y sobre todo sus adversarios, dedicamos 2 horas el otro día a intercambiar pareceres, reflexión individual y colectiva, y a decir por dónde empezamos. Y yo sugerí una cosa, pero otro colega sugirió otra completamente distinta y mejor. Tenía razón, sí. Carlos, tú has dicho que hay que distinguir lo económico, el problema económico de lo relacional, pero mientras el tema económico no se arregle, poco vamos a avanzar en lo relacional. Y tenía toda la razón. Entonces, bueno, por supuesto le dije que de acuerdo y hemos marcado unos pasos a seguir que ya lo estamos dando, ¿vale? Pero fíjense que hay que acertar. ¿Cómo empezamos? ¿No? Lo normal es acercarse, por supuesto, a las personas, hablar con ellas, intercambiar opiniones, etcétera, ¿no? Para primero informarse, ¿no? Vamos a la tercera sugerencia. Me habréis oído, las que me conocéis, cuando explico temas de conflictología y de mediación, explico técnicas, 7, 8 técnicas importantes, y siempre digo, ya, pero tranquilas que el 90% de la cosa es escuchar y preguntar. Es así de claro. Esto es todo. Lo que pasa que hay libros sobre la escucha, libros o capítulos, mejor dicho, sobre la pregunta, porque no es fácil, ¿no? Error que he vivido en algunos procesos, pues que no se conversa con todas las personas involucradas, ¿no? Me está viniendo a la mente el caso conflictivo de una chica marroquí que se había ido de casa y que Servicios Sociales la había acogido y que ella acusó a su padre de maltrato, de que el padre era un machista, etcétera, ¿no? La acogieron, la derivaron a un lugar, etcétera, hasta que nuestro mediador preguntó, oye, ¿qué dice el padre? ¿Cómo? ¿El padre? Ah, no hemos hablado con él. Pero bueno, esto en un caso parecido con el hijab, bueno, el padre en ese caso lo que dijo fue que llevaba años tratando de hablar con su hija, que era muy rebelde, que él en absoluto le estaba imponiendo nada y que lo que estaban solo los dos y que lo que quería era que cumpliera con una serie de normas en la casa. Lo típico de un padre, te puede parecer bien o no, pero vamos, el padre era todo menos un maltratador, que no lo era. Bueno, hay muchos otros casos que les podría poner, ¿no? Hay que hablar con todos, ¿no? Cuando decimos escuchar, esto es muy complicado. Se escucha poco, se escucha mal, escuchamos, como decimos en mediación, escuchar no es esperar a que el otro acabe. Es increíble oír conversaciones de la gente y ver, y a mí me pasa, yo caigo en esa trampa también, ¿no? Sin duda, que estás solo esperando a ver si el otro de una vez dice algo para tuya enseguida. Bueno, no le llamo yo, me lo enseñaron unas psicólogas, es el pero. Sí, pero, que es como decir, pues no, pues no. La palabra pero hay que emplearla, es correcta, pero hay que tener mucho cuidado con él. Sí, pero, a veces es, vale, entiendo que estás planteando tal cosa. Déjame añadir, es mucho más integrador. No siempre, hay veces que dices, no, pero ¿qué me dices? Que no, que en absoluto, que fulanito tiene que tomar medidas más contundentes en su partido. Claro, bueno, bien. Pero muchas veces la escucha lo que permite es, ajá, ya, vale. Si te estoy entendiendo bien, esto se llama parafrasear. Vale, tú dices que tienes un conflicto con tal o que no estás de acuerdo con el cabildo por esto y por esto. ¿Es así? Sí, gracias. Bueno, te añadiría lo siguiente,
quizás ahí, etcétera. Esto es una escucha mucho más activa, mucho más con empatía. Esto que en antropología es fundamental, que es ponerte en la piel, en el alma, en el calzado del otro, hasta que no logres ver las cosas. En antropología hacemos un ejercicio que hay que hacer en mediación, que es, a ver, ¿qué dice la otra persona? Esto en clase yo lo hago. Y hay magníficas estudiantes que dicen, bueno, lo que dice es que tal, por ejemplo, género, ¿no? Bueno, lo que dijo este señor fue, no acabo de entender bien a las mujeres. A veces pienso como que no se entienden ni ellas mismas. Tiene una psicología tan rara, porque a veces se enfadan y cuando se enfadan ya no hay nada que hacer. Y es que te digo una cosa, a mí cuando me retiró su confianza es que me sentí como en un vacío, es que no hay nada que hacer. Esto es lo que dijo aquel hombre. ¿Es bueno o malo? Ahora no estamos ahí. Ahora no estamos todavía ahí. No estamos ahí. No pongas un pero. Estamos en que eres capaz de reproducir lo que el otro, el que no te gusta sobre todo, dice. Esta es la gran habilidad de la escucha empática, que es desde el otro, desde la otra, desde él, saber reproducir sus palabras tal cual, para luego dirás, ¿y qué piensas de eso? Pues pienso que tal, pienso que cual, pues tiene una visión de las mujeres estereotipada, lo que tú quieras decir, pero distingue lo que es de lo que tú crees. Y lo que es esta escucha tal cual, escucha tal cual. Si va a hablar el señor Trump, en mi caso, ya lo estoy detestando antes de que empiece. Pero yo, para poder analizar bien la política internacional, tengo que decir, vamos a ver, vamos allá. Ya, ya. Ya veo por dónde va. Ya, claro. Si me pongo así, podré entonces decir, está buscando mantener la hegemonía de Estados Unidos, es un transaccionista y lo que hace es amenazar al otro para ponerle contra las cuerdas para que ceda algo. Luego lo diré, pero primero tengo que escuchar. Bueno, y luego también que sepan que hay todo un mundo de preguntas, tipos de preguntas, que les animo a ser preguntones. Que es, hay la pregunta inicial es cuando empiezan los follones y los conflictos, lo primero es la pregunta informativa. ¿Qué ha pasado? Ya. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué dijo él? ¿Y ella qué hizo? Ya. Así 20 minutos antes de decir, no, pregunta. Es más, a la gente nos encanta que nos pregunten. Es una forma de cariño prácticamente, de afecto. Pregúntame bien, no me condiciones. La pregunta no tiene que llevar ya la respuesta. No puedes decir, entonces tú te sentiste muy maltratada por él, ¿verdad? Bueno, ¿para qué lo? ¿Cómo te sentiste? ¿No? Carlos, discúlpame. Muy bien, muy bien. Quería esperar un poquito a que siguieras la siguiente diapositiva, pero para avisarte que quedan 10 minutitos antes Muy del bien. descanso. Vale, no te interrumpo más. No, por favor, lo teníamos previsto y pactado y has hecho muy bien y te lo agradezco y veo que sorprendentemente voy bien de tiempo, así que fenómeno. Sí, Vamos sí, nos vemos pero en unos minutitos más. Vale, no te quito más pues, tiempo. Gracias. a ti, Noemí, a ti. Sí, entonces que sepas que, bueno, pues intenta leer después de la informativa, pues es muy útil la exploratoria, ¿no? Déjame profundizar en esto. Mira, has dicho que te sentiste mal, pero sobre ello me gustaría comprenderte mejor. Hay que indagar, hay que explorar, hay que profundizar en algo. Entonces son preguntas ya más específicas. La informativa es muy genérica, ¿no? La pregunta circular es fundamental, o lo que llaman los periodistas la repregunta, ¿no? Preguntas y según lo que te digan vuelves a preguntar sobre lo que te preguntan. Tú sabes que luego tienes preparada esta, pero de momento solo estás en una circularidad, que es la comunicación circular, ¿no? Alguien dice algo y tú sobre lo que ha dicho dices algo o preguntas algo y así. Es una circularidad, no una linealidad de preguntas, respuestas, acabó, preguntas, respuestas, acabó. No, son preguntas circulares, ¿no? Y luego ya mucho más técnicas, la pregunta de Sarakov en el modelo circular narrativo, la desestabilizante, ¿verdad? Bueno, es que
No me negará, profesor, que los emigrantes quitan el trabajo a los españoles. Ajá, ¿como a quién? Bueno, yo no lo digo por mi caso, porque a mí no me ocurre, pero yo creo que es clarísimo que quitan el trabajo. ¿Qué trabajos? Bueno, pues, por ejemplo, en la construcción solo se le ve a ellos, solo a ellos. Bueno, no quiero decir que no haya españoles, y quizá es verdad que los españoles no están, pues porque el convenio es muy bajo, eso también es verdad. Estoy desestabilizando, solo preguntando, yo no he dicho nada, pero muy pronto esa persona va a decir, a ver, mira, que estoy jodido, perdón por la expresión, no, mira, que estoy enfadada porque un hijo que estaba contratado ahora está en el desempleo y esto no hay derecho constantemente. Lo que quería mostrar era un enfado completamente lógico porque tiene, pero es una pregunta desestabilizante. Así que esto sería, ¿qué hay que hacer? Analizar la situación, ver con detalle y cómo actuar, escuchar y preguntar. Cuarto punto, vamos allá. Aquí tendremos que, en una cuarta opción, algo importante es generar el espacio y proceso idóneo, ¿verdad? Como he dicho antes. El espacio, en el caso que estamos hablando del proceso comunitario y de la comunidad, es muy importante si va a hacer un espacio mixto o simple, es decir, si el lugar para hablar de lo que tenemos que hablar con tranquilidad es el espacio institucional, si es el espacio profesional y si es el espacio social. Y cada uno tiene su día de la semana, su forma de trabajo, y más complicado si es un espacio mixto, cuando hemos dicho antes que puede ser un conflicto entre X área y otro área. Pues es un espacio institucional, pero hay que tener en cuenta si es un espacio horizontal, los que están en el conflicto, o vertical con los responsables, etc. Esto es muy importante, la idea de qué espacio, qué proceso, qué pasos suele ser el idóneo para poder... Bueno, voy a dedicar los minutos finales al quinto punto, que hay mucha... Ya ahí vamos, avanzamos muchísimo, que sería la fórmula principal es, bueno, bien, tenemos un problema, ahora veremos qué planteáis después del descanso, etcétera. Bueno, la pregunta evidente es cómo fomentamos el diálogo. Allí en Canarias a veces he trabajado la diferencia entre debate y diálogo. El diálogo es mucho más potente que el debate. El debate es muy bueno cuando es debate limpio, hay debate limpio, debate sucio, pero el diálogo tiene una característica o varias que no tienen los debates, y es el diálogo se sabe dónde se empieza, pero no se sabe dónde se acaba. Es un diálogos, en griego, a través de ti. A través de ti llego al logos. Diálogos. Vamos a dialogar. Tal, tal. La clave es generar un espacio transicional de diálogo cooperativo. Ahí pone apreciativo, quizá por lo rápido que lo he puesto el PowerPoint, tiene que poner practicar el diálogo cooperativo. Tiene muchas formas el diálogo cooperativo. Las dos que le sugiero son el apreciativo y el diálogo público. El apreciativo suele ser micro, que es que cuando dos personas tienen un problema, ayudarles con mediación o facilitación, ayudarles para que puedan dialogar de forma apreciativa. La clave del diálogo apreciativo es el reconocimiento del otro. Hay un problema, sin duda, y puede ser grave, pero se aprecia el proceso, se aprecia la labor mediadora, se aprecia que ha habido un pasado bueno con la otra persona, se aprecia que haya propuesto algo, se aprecia, es decir, y eso cambia completamente el problema, hace que sea mucho más abordable. Y luego para los minutos finales tenemos el diálogo público, este ya es macro, es muy interesante cuando el conflicto en la comunidad es amplio por una cuestión fuerte de la comunidad, porque ya están implicadas, es multiparte, que llamamos, mucha gente implicada, se convoca un diálogo público, una persona lo lleva, dos personas actúan, se hace un primer círculo con las dos primeras o cuatro intervenciones, se abre un segundo círculo de fila cero y la gente añade, y finalmente se abre a todo el mundo con unas reglas del juego muy claras. Y es, aquí no se va a solucionar nada,
pero sí vamos a conocernos, vamos todos a aportar y yo he llevado bastantes diálogos públicos y es mágico. También les he pasado un documento con 14 formas de diálogo y negociación y deliberación de un organismo de las Naciones Unidas. Eso también se lo he pasado, la conversación ciudadana, el café mundial, muchas fórmulas que ustedes conocerán. El espacio abierto, que es una maravilla, pero entre ellas está el diálogo público. Bueno, hasta aquí el conflicto, tipos y posibilidades. Yo espero que les haya sugerido ahora, para después del descanso, que me regalen todo tipo de consideraciones o preguntas o sugerencias. Muchas gracias.